Qué bueno volverlos a ver. Estamos en una serie maravillosa sobre sanidad espiritual o interior o física, porque una vez que el Padre nos calificó, nos habilitó, nos envistió por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro. Él no murió para complacer solo al Padre, Él murió para que el pecado del hombre, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, el Padre quedara complacido por la falta del hombre en la tierra, y entonces quedó tan contento el Padre que todo lo sometió bajo la autoridad de Jesús. Lo creado, lo que todavía se está formando, imperios, ángeles, demonios, el mismo Don Sata, todo quedó sometido bajo la autoridad de Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz que complació al Padre, por la resurrección que Él hizo, porque el Espíritu Santo cumplió la palabra, porque Él era la palabra y estaba establecido de que al tercer día resucitaría para darle gloria a la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Nos reunimos en un centro de 4 paredes, o 5, o 8, o 10, pero ahí se reúne la iglesia. Cuando el primero llega allí, llega Dios. Cuando el último se va Dios. Dios no habita en paredes hechas por el hombre. Dios habita en las paredes hechas por Dios. En tu alma habita, en tu alma puede habitar el poder de Dios, pero en tu espíritu habita Dios. Y desde allí Él quiere libertarte, hasta que tu alma llegue a crecer a la perfección de la mente de Cristo. Y entonces podrás entender, caminar, saborear, deleitarte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuya plenitud de Dios habita con nosotros, en nosotros y para beneficio de nosotros. ¿Cómo usar eso? Gracias por preguntármelo. Creyendo que eso es verdad, creyendo que Él está tan cerca de nosotros y que el deseo de Él es hacerlo para beneficio nuestro, sabiendo que su palabra encarnada en nosotros va a cumplir para lo que Dios la creó y la dispuso para ser enviada, y que dio como garantía de que su Espíritu Santo lo iba a hacer, y que aunque a veces no supiéramos pedir, Él cambia las oraciones clamando a Dios por la necesidad correcta. Pero para que eso suceda, tú tienes que ponerte a paz con Dios, porque entiendo lo que el apóstol Pedro dice. Mira, voy a leerte allí. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y Él mismo llevó, es pasado, nuestros pecados en su cuerpo. Nuestros pecados, Él ya pagó por ellos, aunque tú ni habías nacido, pero Él lo hizo en la cruz, sobre la cruz, a fin, o sea, ¿cuál era el fin de que Él llevara tu pecado y el mío ahí en ese sacrificio? De que muramos nosotros al pecado. El fin es que nosotros nos demos cuenta de que cuando Él llevó nuestro pecado a la cruz, y tú sepas eso, tú mueras al pecado. Quiere decir que no cometas más el pecado que estás haciendo. Lo que te tiene atrapado, no lo hagas más. Y Él te da la fuerza, la fortaleza para que tú no lo hagas. Pero tienes que llenar tu casa espiritual de la palabra de Dios
y ahí va el Espíritu de Dios a escribir con el dedo de Dios en tu mente y en tu corazón la fortaleza, la fuerza, el poder de Dios para no volver a hacer lo que estamos haciendo. Porque entonces pasa esto: a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. O sea, vamos a dejar de hacer las cosas para comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Vamos a dejar de hacer lo que es errado y pecado para comenzar a hacer lo que es bueno y piadoso delante de Dios. De eso se trata. Y dice: porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. O sea, fuimos sanados por las heridas de Jesús, pero morimos al pecado porque ya no practicamos el pecado, practicamos las cosas que son de Dios. Por eso siempre, antes de hablar de sanidad, yo siempre digo: hermano, si estás mal, arrepiéntete. Si estás atado a un vicio, si estás atado, ligado, encadenado a un hábito que es de pecado, y tú sabes cuál es tu hábito. Yo no vivo en tu casa, pero Dios sí vive en tu casa. Dios está mirando lo que tú haces. Aún te cierres en un cuarto y le pongas claves a tus computadoras, Dios sabe lo que tú estás mirando, sabe lo que estás haciendo, sabe las intenciones de tu corazón. Y cuando tú vas a una persona y tú estás planificando en tu interior hacer daño o mal o pecado, Dios lo sabe. Dios quiere romper con esas ataduras, pero aún más, quiere romper con unas que entraron por esas puertas, pero que ahora son unos monstruos inmensos, que te han tenido paralizado, porque prestaste tus sentidos y ellos comenzaron a llevar a tus sentimientos emociones que tú mismo creaste, porque tenemos el poder para crear. Dios nos dio la capacidad que Él tiene. Tú puedes crear a través de tus pensamientos cosas que no han sucedido y te las llegas a creer que te van a pasar, que te pasan. Entonces estamos atados a una manera de pensar equivocada, porque estamos creando imágenes, situaciones, personas, respuestas, cosas, sitios que vienen a hacernos daño, o nos entregamos a ellos para que ellos dominen nuestra vida, aunque todavía no son, pero nosotros le damos vida. Entonces, al darle ese combustible de pensamientos, de palabras, de emociones, de sentimientos, estos seres comienzan a apoderarse de ti, comienzan a dominar tu vida, a sujetar tu vida, a oprimir tu vida. Y llegan momentos de tal punto que comienza a afectarte físicamente. Personas que comienzan su médula ósea a no producir las células que tu cuerpo necesita reemplazar por horas. Y comienzas a caer de una enfermedad, de otra enfermedad, de una enfermedad. Por aquí te tapan una úlcera, aquí te nace diabetes, aquí te tapan la diabetes, te enferman los mismos riñones, luego va el hígado, el corazón, cáncer, tumores. Es increíble. Y le pasó a mi abuelo y me va a pasar a mí, y te pasa a ti. Hay que cancelar esos espíritus que te están metiendo miedo, que te están metiendo enfermedad, que te están llevando a la cautividad, que porque lo vivió Perano, lo vivió fulano, yo también lo voy a vivir. No, Señor, son espíritus que le estamos dando la autoridad, la capacidad, el poder, el dominio de nuestra alma. Pero ha venido el Señor Jesús para libertarte. Él ha venido para que tú entiendas que el sacrificio de la cruz no fue solamente para llevar tu pecado, te llevó solamente para liberarte. Cuando Él resucitó, te entregó su dominio, su capacidad, su autoridad, su poder creativo, pero ya no para el mal, para el bien. Los ángeles del Señor están dispuestos para trabajar a tu favor, para trabajar a tu servicio, para que tú puedas ser edificado en la autoridad y el poder del reino. ¿Cómo alcanzo eso, profeta? Por la palabra de Dios. No hay otra manera, por escuchar la voz de Dios.
pero es que no la escucho, pero es que cuando lo has intentado escuchar, si tu oído está prestado, vendido junto con tu ojo a las cosas del sistema de este mundo, tú alimentas constantemente los espíritus que te atormentan, mientras tú estás en una depresión que se basa en X o en Z cosa, en dolor, en economía, en enfermedad, en que te dejaron solo o sola, que te abandonaron, que te violaron, que te pegaron, y tú te ates a todo eso y no quieras soltar eso, y aún más te dispones a seguir llenando de información, bien sea por televisión, por radio, por internet, por amigos, sobre el mismo problema. Tú estás alimentando a alguien a que crezca como un monstruo, que pueda tener diferentes imperios dentro de ti que te van a someter, que te van a dominar hasta enfermarte. Sí, puedes caer ahí por un hábito, por la droga, por el alcohol, por el sexo, por la prostitución, por el crimen, por la violencia, por la miseria. Pero nada de eso es de Dios. Eso es el imperio del mal que se levanta porque encuentra en ti el combustible adecuado para alimentarse y hace una fortaleza dentro de ti hasta enfermarte. Eso no viene de Dios. Entiéndelo, no viene de Dios. Eso es el mismo infierno levantándose contra ti. Y lo está haciendo porque sabe que en tu mente está escrita la palabra de Dios: mío eres, en mi mano estás, pero no me miras. Eres una deidad porque eres hijo de Dios, eres una deidad, pero una deidad en decaimiento, en opresión, en enfermedad, en miseria, en atadura, encadenado. Pero ese hijo de Dios hoy está escuchando la palabra del clamor de Dios: mío eres tú. Y que el mundo espiritual sepa que no he terminado la obra contigo. Sobre tu frente también está escrito que estoy trabajando contigo. Pero hoy pueden empezar los trabajos de derrumbe. Hoy pueden empezar los trabajos de derrumbar lo viejo y que se establezca el fundamento nuevo. El hombre nuevo empieza a ser construido. Todo depende de que tú quieras. Pero tienes que limpiarte de eso y decir: Padre, yo me arrepiento, Padre. Padre, clamo a ti porque no he podido dejar esta debilidad. Esto que me ata, esta cadena, esta aflicción, no la puedo soltar. Necesito de ti, Señor. Necesito clamar, necesito invocar a ti y que yo sepa que tú me escuches. La serie anterior que tratamos habla sobre este tema. Pero cuando tú comiences a clamar a Dios por justicia, comienzas a clamar a la cruz de mi Señor Jesús, comienzas a clamar a la resurrección de Jesús como Cristo, a lo que Él ganó para la iglesia, el deseo vehemente de Dios de enseñarnos la inmensa riqueza incomprensible para la mente humana de su amor y su misericordia para con nosotros, y que nosotros podamos entenderlo, y aquello que parece difícil, imposible para los medios naturales o científicos, en las manos de Dios es un chasquear de dedos, un pestañear, y ya tú estás con Él. Estás en su gloria, estás en su hábitat. Estarás buscando cada día más su presencia y Él estará haciendo más en tu vida. Pero tienes que empezar por arrepentirte. Di conmigo: Señor, me arrepiento de la manera en que estoy viviendo. Me arrepiento de las decisiones equivocadas que tomo. Señor, me arrepiento de las cosas a las que estoy atado y que yo sé que tengo que soltar, como estos vicios, y no los suelto, Señor. Hay algo dentro de mí que yo quiero cambiar, pero me tiene atrapado. Mis sentidos me informan que me gusta hacer esto, aunque me lleva a la ruina y a la perdición. No entiendo, Señor, pero ayúdame. Cuando tú te declaras en esa debilidad, Dios va a poder limpiar tu vaso de barro y colocar sus tesoros.
porque Él ha prometido que en lo vil y en lo menospreciado es donde Él va a colocar su vida para que los demás entiendan y sepan que Él es el Dios creador, el Dios protector, el Dios proveedor, el Dios Padre, el Dios pastor. Él es el Dios que socorre, el Dios que batalla, el Dios que guerrea por nosotros, pero es el Dios que triunfa también. Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que se pueda enfrentar delante de la presencia de Dios y continúe igual. Es transformado, es cambiado a la vida de Dios. Y si tú entiendes eso, dices, me arrepiento, Señor, y quiero que tú me cubras con tu sangre, que tú gobiernes mi vida, que tu palabra sea el principio de mi vida a partir de este momento. Caminaré por tus preceptos, me deleitaré en tu palabra, Señor, cosas que nunca antes había hecho, voy a comenzar a hacer porque entiendo que lo he probado todo y nada he podido alcanzar, pero tú puedes cambiar mi vida, Señor. Y aún más lo que estoy viviendo de estas enfermedades vienen por consecuencia del imperio, el dominio de Satanás sobre mi vida. Todavía me acuerdo cuando era niño, qué alegre yo era, cómo saltaba, cómo vivía, en qué momento de mi vida caía esto. Porque así entramos. No nos damos cuenta en qué momento, en qué forma, ni por qué persona, ni qué vimos, ni qué escuchamos, pero estamos atrapados. El Señor dice, no importa, hijo. ¿Tú quieres que yo sea tu Señor? Yo tengo un ejército mayor que el que te está atormentando. Y tengo una autoridad superior, inclusive sobre esos que te atormentan, para decirles que se vayan. ¿Tú ves tu cuerpo enfermo? También lo puedo volver a hacer nuevo, porque yo soy el Creador. Yo soy el que le puedo dar vida a lo seco, a lo muerto le puedo dar tendones, músculos, carne, nervios y ponerlos sobre sus pies a caminar. Asimismo puedo hacer con aquel que anda en un valle de desierto, en donde todo parece que se muere, en donde nada de lo que hace germina, nada fructifica. Tú trabajas pero no vives de lo que trabajas. Parece que todo se va entre los dedos. Es porque el reino tuyo no está en la mano de Dios. Y el enemigo te va a tener atado hasta que tú decidas, como en esta mañana, Señor, te entrego mi vida. Quiero que seas el gobernador de ella, que la dirijas, que tu sangre me cubra, que me limpie de todo pecado, de toda atadura. En el nombre de Jesús, hazlo, Padre. Y el Padre dice, así es. Y si hiciste esa oración, Dios te va a liberar en los próximos minutos de la atadura que tú tengas. Yo no la sé, tú y Dios la saben. Dice la Escritura en Marcos capítulo 9, el Señor había subido al monte con 3 de sus discípulos y se había transfigurado delante de ellos en su cuerpo de gloria. Y cuando Él regresó a la ciudad donde estaban todos, había una disputa entre los religiosos de la ciudad y los discípulos que se habían quedado del Señor, porque los fariseos y los escribas tenían muy claro lo que era la palabra discípulo. Dios no mandó a que nosotros hiciéramos creyentes, Dios mandó a que hiciéramos discípulos. Discípulos son personas que van a ser una copia de su maestro. Van a hablar como su maestro, a pensar como su maestro y a hacer como su maestro. Para eso se necesita disciplina y obediencia. Y el Señor llega y encuentra esta disputa. Ellos posiblemente le estaban reclamando a ellos como si eran discípulos de Jesús, no podían expulsar un demonio que tenía una persona. Cuando de lejos, dice la Escritura, comenzaron a ver al Señor y todos se voltearon y se alegraron porque venía el que ellos sabían que tenía la autoridad, el poder, la palabra, la presencia de Dios para expulsar aquel espíritu. Y dice la Escritura así: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba
y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaba. O sea, apenas lo vieron, todo el mundo se enfiló, se olvidó del enfermo, se olvidó de los discípulos y comenzaron a ir hacia el que tenía las respuestas. Es lo mismo en este día. Enfílate para el que tiene la respuesta, a Jesucristo. Y corriendo hacia él les saludaban, y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, le traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Jesús le preguntaba a la gente que estaba rodeando a los discípulos, ¿qué es lo que ustedes están discutiendo con mis alumnos, con mis discípulos? Y dijo, no, pues te vamos a contar. Y una de la multitud respondió, maestro, le traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, y siempre que se apodera de él, o sea, el muchacho tenía sus momentos cabales, pero el espíritu lo visitaba y acababa con él. Y si se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo, Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. ¿Por qué el reclamo del Señor? Porque se supone que si usted es un discípulo creyente de Jesús, usted hable como Jesús, piense como Jesús y haga las obras de Jesús, empleando lo que usted oye del Padre, ve hacer al Padre, hablando para que el Espíritu Santo haga, porque esa es la regla. Pero Jesús, aunque les había enseñado todo esto, ellos no habían podido hacer las cosas que Jesús hacía con estos endemoniados. Entonces, la discusión era porque ellos no podían. Y cuando Jesús llegó, todos querían ver cómo era que Jesús lo iba a hacer. Entonces aquí hay muchas enseñanzas, pero vamos a tratar solamente lo que tiene que ver con la sanidad. Jesús pide al muchacho que se lo traigan. Y mire lo que pasa. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación, bueno, ya eso lo leímos, y 20, y se lo trajeron cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué pasó? Este espíritu que identifican los catedráticos o los eclesiásticos, que tratan mucho sobre la palabra, grandes teólogos, suponen que era que tenía epilepsia, por el crujir de los dientes, por echar la babasa, por retorcerse, por irse consumiendo. Cuando él vio que Jesús se le acercaba, atacó al muchacho, dándole un ataque delante del Señor. Pero era un espíritu que tenía tomado su cuerpo. Él estaba lo más de normal y de pronto lo atacaba y lo tiraba así. Entonces el espíritu identifica que Jesús lo puede sacar y no se quiere ir, y para no irse ataca a la persona que lo tiene. Y mira lo que pasa. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, estaba pequeño. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. El Padre sabe que el espíritu, cuando lo atacaba, le daba unas convulsiones de tal manera que lo hacía saltar, llevándolo al agua para que se ahogara, o al fuego para que se quemara, porque en aquel tiempo cocinaban con leña.
Y entonces le dice, echarle el agua también era para destruirlo. Pero mira lo que el padre dice. Esto es bien importante porque aquí podemos estar tú y yo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Antes de seguir con la otra línea. El padre había luchado tanto con este muchacho desde que era niño. Estaba en su juventud, me imagino, 18, 20 años. No lo dice la escritura, pero de niño a un muchacho ya adulto. Que él había visto tantas veces, a lo mejor ha tenido que sacar a su hijo del agua para que no se ahogara y del fuego para que no se quemara, o habría tragado muchas veces agua y muchas veces se hubiera quemado. Pero ya al padre le parecía que eso era imposible. Ahora, el padre tuvo que escuchar de que Jesús tenía la autoridad y la capacidad de parte de Dios para expulsar ese tipo de espíritus. Porque si no, él no lo hubiera traído buscando a Jesús, no halló a Jesús, halló a sus discípulos, que los cuales no lo pudieron sacar. Primer parte del mensaje. Muchas veces nosotros acudimos a lugares para ser libres, pero la administración no nos llega o no es la adecuada y salimos peor de como estábamos antes de ir a ese lugar. Pero aunque él lo había llevado buscando a Jesús y Jesús no estaba, Jesús no se demoró en aparecer. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé cuál sea tu aflicción, ni cuántos años tengas con ella, ni las veces que has intentado, por intermedio de la iglesia, ser libre de tu aflicción, de tu opresión, de tu problema, de aquellos espíritus que te atormentan y que te dominan y te afligen. Pero Jesús no va a tardar. Jesús va a llegar. Y en medio de todas tus preguntas y tus incógnitas, Él va a hacer lo que siempre hizo. Te va a liberar. Si tú eres esa persona que ha intentado tantas veces y no lo has podido, y este es tu día, no porque yo tenga una unción específica, sino porque yo sé que mi Señor, el creador de tu ser, el que compró tu alma en la cruz, y que cuando tú ahora le entregaste tu ser a Él sí tiene la autoridad para liberarte. Él sí tiene la autoridad para cambiarte. Él sí tiene la autoridad para expulsar a aquellos que te están oprimiendo por tiempo. Aquellas cosas que tú quieres nivelar solamente a base de medicina. Y si no me tomo la pastilla me pongo mal. Y si no voy al médico a recibir asistencia me enfermo. Cuando tu posición está amparada, tu fe en la medicina, Dios no puede hacer nada. Tú puedes ir muchas veces a Dios, pero tu corazón no confía en Dios. Tu corazón confía solamente en la mano del hombre. Por eso no has podido salir de ti. Y a veces te sientes bien, pero otras veces te sientes mal. A veces sientes que alcanzaste la sanidad, pero otras veces te sientes que estás peor. Porque es que el espíritu no se ha ido. Y no se ha ido porque Dios no tenga poder, sino porque tú no has permitido que Dios haga. Pero hermano, si dejo de tomar la medicina, esto es lo peor. Fíjate lo que te voy a decir. Entiendo que Dios creó los médicos y le dio la sabiduría para encontrar medicina para aliviar el dolor del ser humano. Pero también entiendo que ese Dios que le dio esa sabiduría para esa gente crear esa medicina,
también ese Dios creó una palabra de autoridad para de una vez cancelar todas las medicinas y decir: yo me apodero de tu ser y voy a crear en ti lo que te hace falta. Las cosas que han venido como colaterales por la medicina que te están afectando en otras partes, también las voy a limpiar. Pero es necesario que la mano de Jesús te toque. Porque si la mano de Jesús no te toca, tú no vas a ser sanado. El espíritu no se va a ir de ti, ni tu enfermedad se va a ir de ti. Porque la Biblia dice que la mente ambivalente, que no espere que va a recibir algo. Si tu pensamiento está un día en Dios y otro día en la medicina, y te haces dependiente de la medicina, pero te alejas de Dios, no creas que Dios va a hacer nada. Tú estás quitando la mano de Dios de tu vida para poner la mano en la medicina. Y te repito, sé que la medicina es una creación de parte de Dios para aliviar, porque dio la sabiduría a los científicos para encontrarlo, para aliviar el dolor del cuerpo humano. Pero eso es todo, aliviar. Aliviar. La única sanidad total y de una sola y para siempre no la hace sino Jesucristo. Solamente Él. Cuando tú puedas recibir en tu corazón que la palabra de autoridad del nombre que es sobre todo nombre, aquella palabra que viene y dice: Él es capaz, Él es poderoso para hacer, Él es poderoso para crear. En su llaga cogió tu enfermedad y la metió. Tú la puedes ver ahí metida, pues tú has creído. Si tú puedes caminar bajo esa seguridad, bajo esa firmeza, bajo esa convicción de que Él es el sanador, de que Él libra la batalla por ti y no la va a perder, Él la va a ganar en tu vida, porque en el reino de Dios ya fue ganada para ti. Tú tienes que apropiarte de ella. Tú tienes que apropiarte que la palabra que dice: ve, levántate y sé sano, es una palabra que salió de la boca de Dios, que no está en mi boca que está saliendo. El Dios que te dice: levántate que yo te he sanado. Créeme que yo estoy contigo. Créeme que no te voy a dejar, que hasta el último suspiro de tu vida yo estoy contigo. Pero mira lo que pasó. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El peor enemigo de un milagro es la duda. Dios no puede hacer un milagro si tú dudas. De cualquier manera. Yo creo que Dios me va a sanar, pero me va a tomar la pastilla. Yo creo que Dios me va a llenar mi vacío, pero me voy para el psicólogo. Yo creo que Dios me va a quitar la tristeza, pero me voy para los ejercicios terapéuticos. Antes de tú dejarlos, primero prepárate para creer. Prueba a Dios, a ver si a Dios no le gusta que tú lo pruebes y te responde con un milagro. La duda va a quitar la mano de Dios, pero la confianza va a hacer que Dios te agarre. Mira lo que le contesta Jesús a este hombre, cuando Él le dice: si tú puedes, si tú quieres. ¿Será que tú quisieras? Mira lo que dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? ¿No lees tu escritura ahí? Dice: ¿cómo si tú puedes? Estamos leyendo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Él no dijo: todas las cosas son posibles para Dios. Esto es maravilloso. Jesús no dijo: todas las
cosas son posibles para Dios. No. Él le dice, ¿cómo que si yo puedo? ¿No viniste aquí a mí para que yo lo sane? Y ahora me vienes con el cuento de que tienes duda de que cómo que si tú puedes. Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Jesús no le dijo, mira, yo sí lo puedo hacer y lo voy a hacer aunque tú no creas. No. Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Es una pregunta a una respuesta a una pregunta retórica de parte de Dios. Tú vienes a mí a que yo te sane, pero estás pensando en tu interior, ¿será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios querrá hacerme esto? ¿Cuándo será que Dios lo va a hacer? Así no funciona la sanidad. Por eso le pregunta, ¿cómo que si yo puedo? Y le contesta que Dios no lo va a hacer aunque Él pueda, sino si tú crees. Y mira esto, dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son todas. No va a quedar ninguna sin que no se pueda hacer. Todas las cosas son posibles para el que cree. Hay que creer. Profeta, ¿y cómo creo? Ah, eso sí está bien fácil. Tú vas ahí a la serie sobre la fe, que colocamos unos cimientos básicos. No hablamos de cómo se ejercita la fe, pero cómo se tiene que establecer la fe. Y cómo los sentidos juegan un papel importante para nosotros poder mirar lo que no se ve y poder escuchar lo que nadie escucha, para poder discernir, identificar el espíritu, para poder saborear y deleitarnos en la palabra de autoridad, poder gustar de ella y entonces poder hablar para que de lo que no existe se forme algo que no está supuesto a formarse, pero como tenemos la mente creativa de Dios, por cuanto creemos que Él lo hace, entonces Él viene y hace a favor de nosotros. Eso es creer. Parece muy complejo, pero yo lo estoy tocando puntico por puntico. Si tú no puedes ver ahora mismo las cosas que necesitas que pasen, no van a pasar. Así como tú miras en tu mente y creas posiciones de cosas que te van a pasar y te pasan y son malas, de la misma manera convierte eso para pensar que Dios puede hacer cosas buenas, y eso es creer. De todo el que pueda creer lo que crea, Dios lo va a hacer. Por eso Él le dice, ¿cómo que si tú puedes? Si tú puedes creer, yo lo voy a hacer. En la respuesta que le da el Señor. Y entonces Él dice algo muy peculiar. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Precioso. O sea, él creía pero tenía duda. Y se abre delante del Señor y dice, Señor, yo creo pero me entran dudas. Cuando yo lo veo que se cae para el agua, para el fuego. Y tú dirás, cuando yo me caigo en la cama, cuando no me quiero parar, cuando me quiero quedar dormido 5 días, cuando quiero dejar el trabajo porque no me siento ánimo de trabajar, miro la economía, miro cómo pierdo mi casa, cómo pierdo lo que he conseguido, no quiero trabajar, me quiero morir. Y él le dice, Señor, yo estoy así, ayúdame. Eso es lo mejor que puede pasar. Si esa es tu posición, en donde la duda te llega y te come a tal manera que no te deja avanzar, abre tu corazón y dile, Señor, ayúdame. Dame fuerzas para creer, porque puedo, pero no creo. La duda llega a mí, me arrebata la bendición, así ha sido por siempre. Ayúdame, ayúdame. Y cuando tú empiezas a pedir ayuda,
y a mencionar el nombre que es sobre todo nombre. Siempre le digo a la gente que me escucha, cuando tu mente no pueda coordinar nada, solamente di Jesús, 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 ayúdame, Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús. ¿Por qué? Porque no hay un nombre mayor que ese nombre, no hay una enfermedad, no hay una aflicción, no hay un problema, y cuando ese nombre sale, comienza a destruir, comienza a desbaratar, comienza a desboronar, comienza a expulsar. Tú no puedes hablar más, pero puedes hablar su nombre, y con hablar su nombre todas las cosas comienzan a cambiar, todo comienza a coger un trastorno diferente, porque el nombre de Él está enfrente del problema, porque Jesús está parado como protector, como guardián, como general, como el presidente de tu corazón, como el rey, como el gobernador. Comienza a ordenar las cosas, y entonces lo que no podías creer, comienzas a creerlo, y Dios comienza a hacer. Y aquel demonio que te domina, que te enferma, tiene que irse. Porque el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier enfermedad, que cualquier opresión, que cualquier prisión, que cualquier cosa que te encarcela. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te digo que te vas, que lo sueltas, que lo sueltas, que lo dejas libre, te vas y te vas para siempre, en el nombre de Jesús. Eres libre, para siempre, amén y amén.